Lo que vamos a descubrir juntos puede abrir puertas que jamás imaginaste. Nacido en Ámsterdam en 1632, Spinoza vivió en una época de profunda agitación religiosa, política y científica. El mundo estaba cambiando, y con él, la forma en que las personas entendían su lugar en el universo. Mientras muchos se aferraban con fuerza a las certezas heredadas, Spinoza hizo lo impensable. Empezó desde cero. ¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre Dios, el alma, el bien y el mal, estuviera mal entendido? ¿Y si el verdadero poder humano no viniera de obedecer ciegamente, sino de comprender profundamente? La filosofía de Spinoza es, ante todo, una invitación a liberarnos del miedo. Para él el miedo es el gran enemigo de la razón, no el miedo instintivo, biológico, que nos protege del peligro, sino ese miedo aprendido que nos paraliza, que nos impide actuar, que nos hace vivir según deseos ajenos. Miedo a Dios, miedo al castigo, miedo al rechazo, miedo a la muerte, miedo incluso a pensar por nosotros mismos. Y es aquí donde su pensamiento se vuelve tan peligroso y tan liberador. Spinoza propuso algo que escandalizó a los teólogos y desconcertó a los filósofos: que Dios no es un ser personal, no es un ente separado que observa desde lo alto y castiga o premia. Para Spinoza, Dios es la naturaleza misma, la totalidad de todo lo que existe. Él no decía que no existiera Dios, al contrario, afirmaba que todo es Dios. Tú, yo, las estrellas, las emociones, el pensamiento. No hay separación entre lo divino y lo real. Y si todo forma parte de esa totalidad, entonces el miedo a lo desconocido pierde fuerza. Ya no hay un juicio externo esperando al final de los días. Ya no hay un castigo eterno por errores momentáneos. Solo hay causas y efectos, conocimiento e ignorancia. Esta visión tiene consecuencias profundas, porque si no hay un Dios que nos vigila como un juez, entonces la moral no puede basarse en mandamientos, sino en comprensión. El bien y el mal no son decretos, sino niveles de entendimiento. Hacemos el bien cuando actuamos guiados por la razón, por la comprensión de lo que nos conviene como seres que buscan persistir en su ser. Hacemos el mal, no por maldad, sino por ignorancia, por impulsos ciegos, por emociones descontroladas. En esta lógica, nadie elige sufrir, y nadie elige hacer daño si entiende de verdad las consecuencias de sus actos. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si todo en la naturaleza sigue leyes necesarias, si cada acción tiene una causa previa, entonces, ¿somos realmente libres? Para Spinoza, la respuesta es compleja y poderosa. La libertad no es la ausencia de causas, es comprender las causas. No somos libres por actuar sin motivo, sino cuando nuestros motivos son conocidos, claros, racionales. El esclavo no es el que obedece órdenes externas, sino el que se mueve por pasiones que no comprende. La verdadera libertad es la del sabio, que actúa desde el entendimiento y no desde el miedo. Esta idea es radical, porque cambia completamente nuestra noción de responsabilidad, de culpa, de castigo. En lugar de condenar, invita a comprender. En lugar de controlar, busca educar. En lugar de temer, invita a conocer. Spinoza no quiere que huyas del miedo, quiere que lo mires a los ojos, lo estudies, lo entiendas y entonces lo trasciendas. Imagínate cómo sería tu vida si en vez de reaccionar con ansiedad a cada emoción negativa, pudieras ver esa emoción como una señal, como una consecuencia lógica de una cadena de eventos internos y externos. ¿Te das cuenta del poder que eso implica? Ya no eres un juguete de tus impulsos, ni un prisionero de tus pensamientos repetitivos. Eres un ser pensante capaz de iluminar las sombras de tu mente con el conocimiento. Pero la sociedad no te quiere así. Un ser libre, consciente, racional, que no actúa por miedo, es peligroso. No consume por ansiedad, no se somete por inseguridad, no necesita que lo salven. Spinoza fue considerado una amenaza porque enseñaba que la salvación no es una promesa futura, sino un estado presente de comprensión, que el paraíso no está en el cielo, sino en la mente que ha alcanzado la claridad. Y eso, para muchos, era demasiado. Su comunidad judía lo expulsó con una excomunión sin precedentes, declarando que sus ideas eran horribles herejías. Pero Spinoza no respondió con odio, respondió con silencio, con estudio, con humildad. Se fue a vivir modestamente, puliendo lentes para sobrevivir, y dedicó su vida a pensar, a escribir, a entender. No buscó fama ni seguidores, buscó la verdad, y la encontró, no en una revelación mística, sino en la estructura racional del universo. El miedo, decía, nace de la ignorancia, y la ignorancia se disipa con la luz de la razón. Por eso, su mensaje sigue siendo revolucionario hasta hoy.
No tengas miedo, no porque el mundo sea perfecto, sino porque puedes conocerlo. No porque el dolor desaparezca, sino porque puedes comprenderlo. Y al hacerlo, algo cambia profundamente. Dejas de luchar contra lo inevitable y comienzas a fluir con la realidad tal como es. Pero ¿cómo se traduce todo esto en la vida cotidiana? ¿Qué significa vivir sin miedo en un mundo lleno de incertidumbre, caos y dolor? ¿Cómo aplicar las ideas de Spinoza en relaciones, trabajo, decisiones diarias? Para aplicar el pensamiento de Spinoza a la vida diaria, primero debemos comprender cómo él veía las emociones humanas. En su obra maestra Ética, Spinoza hace algo increíblemente valiente. Analiza las emociones como si fueran fenómenos físicos, tal como haríamos con el movimiento de los planetas o las leyes de la mecánica. Para él, las emociones no son fuerzas misteriosas, sino expresiones de cómo interactuamos con el mundo, de cómo nos afectan las causas externas y de qué tanto entendemos esas causas. Spinoza introduce dos emociones fundamentales, el deseo y el miedo. Todo ser vivo, según él, tiende a perseverar en su ser, a seguir existiendo y a potenciar sus capacidades. A esto lo llama conatus. Y ese impulso natural de seguir siendo, de afirmarse, es el origen de todas nuestras emociones. Cuando algo nos ayuda a fortalecer nuestro ser, sentimos alegría. Cuando algo lo amenaza, sentimos tristeza. Y cuando anticipamos esa amenaza, aparece el miedo. Es decir, el miedo no es más que una forma de tristeza proyectada hacia el futuro. Aquí surge algo revelador. Si entendemos que el miedo nace de una anticipación y que esa anticipación depende de cómo interpretamos la realidad, entonces el miedo puede ser transformado al transformar nuestra comprensión. No se trata de eliminar el miedo como quien apaga una luz, sino de cambiar el modo en que vemos el mundo, y con ello, cambiar la raíz del miedo mismo. Tomemos un ejemplo sencillo. Imagínate que pierdes tu empleo. El miedo inmediato puede ser paralizante. ¿Cómo pagarás tus cuentas? ¿Qué dirá tu familia? ¿Y si nunca encuentras otro trabajo? Pero desde la perspectiva de Spinoza, ese miedo no es un castigo, ni una señal de debilidad. Es el resultado de cómo interpretas la pérdida. Si crees que tu valor depende de tu empleo, si crees que no tienes más opciones, entonces el miedo se vuelve absoluto. Pero si comprendes que tu ser no se reduce a un rol social y que puedes adaptarte, aprender y actuar racionalmente, el miedo se transforma en un impulso hacia la acción. Esta manera de pensar no es fácil. Requiere entrenamiento, reflexión, paciencia, pero es profundamente liberadora, porque deja de hacerte víctima de tus emociones y te convierte en colaborador activo de tu transformación. Spinoza propone un modelo de sabiduría basado en la claridad interior, una claridad que no viene del aislamiento ni de la renuncia, sino del conocimiento profundo de uno mismo y del mundo. Conocer es liberarse, comprender es sanar, pensar es resistir. Pero esto nos lleva a otra pregunta fundamental. ¿Cómo adquirimos ese conocimiento? ¿Qué herramientas propone Spinoza para llegar a ese nivel de libertad interior? Su respuesta es clara: la razón y la intuición. La razón nos permite establecer relaciones entre ideas, ver conexiones lógicas, descubrir causas y efectos. Es como una linterna que va iluminando lentamente los rincones de nuestra existencia. Pero además de la razón, Spinoza habla de un conocimiento más alto, una comprensión directa, casi instantánea, de las cosas bajo la perspectiva de la totalidad. A esto lo llama el conocimiento del tercer género, o scientia intuitiva. No es un conocimiento mágico, sino una forma profunda de ver que cada cosa que ocurre necesariamente como parte de una cadena universal de causas. Ver eso no solo da paz, da poder. Ese tipo de visión transforma la forma en que respondemos a la vida. Cuando alguien nos hiere, dejamos de ver a esa persona como un enemigo absoluto y comenzamos a verla como alguien que actúa desde su propio nivel de ignorancia o dolor. Cuando algo no sale como esperábamos, dejamos de pensar que el universo conspira contra nosotros y empezamos a buscar las causas reales. Y lo más importante, dejamos de buscar culpables y empezamos a buscar comprensión. No se trata de justificar todo, ni de aceptar pasivamente el sufrimiento. Al contrario, Spinoza fue claro en afirmar que la sabiduría implica actuar, mejorar, fortalecerse, pero desde una base diferente, una base sin miedo, sin superstición, sin autocompasión. Y esto tiene un impacto directo en nuestras relaciones humanas. ¿Cuántas veces actuamos por miedo a perder al otro? ¿Cuántas veces nos callamos por miedo al conflicto? ¿Nos traicionamos por miedo al rechazo? ¿O fingimos ser quienes no somos por miedo a no ser amados? Spinoza nos invita a replantear todo eso, porque el amor verdadero, decía, no nace de la necesidad ni del vacío, sino de la plenitud.
Solo quien se conoce puede amar sin miedo. Solo quien se comprende puede compartir sin perderse. Ahora, imagina por un momento vivir así, despertar cada día sin la carga del deber ciego, sin el peso de la culpa inútil, sin la ansiedad de complacer a todos. Imagínate actuar, decidir, incluso equivocarte, sin que eso te quite tu valor ni tu claridad interior. No se trata de volverse perfecto, se trata de volverse consciente. Spinoza no quería fundar una nueva religión ni imponer un sistema moral. Quería ofrecer un camino hacia la alegría duradera. Y para él, la alegría más elevada es la que surge cuando el alma comprende su unidad con la totalidad del universo. No eres un individuo aislado luchando contra fuerzas caóticas. Eres una expresión única de la misma sustancia infinita que da vida a todo. Y si logras ver eso, no desde la fe ciega, sino desde la comprensión, entonces el miedo ya no tiene dominio sobre ti. Y aquí hay un detalle crucial. Esta comprensión no puede ser transmitida como una receta. Debe ser vivida, buscada, descubierta por cada uno. Spinoza decía que todo lo excelente es tan difícil como raro. No es fácil pensar por uno mismo. No es fácil liberarse de emociones arraigadas durante años. No es fácil dejar de temer, pero es posible. Y en esa posibilidad se encuentra el mensaje más poderoso de su filosofía. Muchos hoy buscan recetas rápidas para la felicidad, técnicas express para eliminar el miedo, frases motivacionales que prometen cambiar la vida en 10 minutos. Spinoza nos ofrece algo más profundo y más honesto, una estructura de pensamiento que, si se comprende y aplica, puede transformar para siempre la relación que tienes contigo mismo y con el mundo. Y esa transformación no depende de dogmas, ni de rituales, ni de creencias. Depende solo de una cosa, de tu decisión de comprender. Ahora bien, si el conocimiento nos libera y si el miedo nace de la ignorancia, ¿por qué vivimos en una cultura que constantemente nos distrae, nos desinforma, nos fragmenta? ¿Qué intereses se benefician de mantenernos asustados, divididos, confundidos? La respuesta a esa pregunta, aunque incómoda, es necesaria. Una mente que no piensa es más fácil de controlar. En lugar de educarnos para pensar críticamente, muchos sistemas actuales nos entrenan para obedecer, repetir, competir y temer. La educación tradicional, en su forma más mecánica, nos enseña a memorizar datos sin cuestionar sus orígenes, a pasar exámenes en lugar de buscar verdades, a adaptarnos al mundo tal como es en lugar de imaginar cómo podría ser. Spinoza, en el siglo XVII, ya denunciaba esto de manera sutil pero firme. Él entendía que la ignorancia no es una ausencia inocente de conocimiento, sino un terreno fértil para el dogma, el prejuicio y la manipulación. Y por eso su propuesta era radicalmente transformadora: liberar al ser humano de la superstición a través del conocimiento, enseñar no lo que se debe creer, sino cómo pensar, no qué temer, sino cómo comprender. En su tiempo, esto le costó ser expulsado de su comunidad, vivir en el aislamiento, ser censurado y temido. Pero su legado ha sobrevivido porque toca una fibra profunda, el deseo universal de ser libre, no solo externamente, sino desde dentro. Una libertad que no depende de permisos, de gobiernos ni de credenciales. Una libertad que comienza cuando te haces responsable de tu propia mente. Y eso es lo más revolucionario de su pensamiento. No hay libertad sin responsabilidad personal. No puedes esperar que el mundo cambie si tú no cambias. No puedes exigir claridad si tú sigues alimentando la confusión. No puedes buscar paz si no enfrentas las causas internas de tu ansiedad. Spinoza no prometía caminos fáciles, prometía caminos reales. Caminos que comienzan por cuestionar todo lo que das por hecho. Una de las creencias más difundidas y peligrosas de nuestra cultura es que somos libres simplemente por poder elegir entre opciones. Puedes elegir qué comprar, qué serie ver, qué redes sociales consumir. Pero si esas elecciones están determinadas por tus miedos, tus impulsos, tus traumas o por lo que otros te han hecho creer, entonces esa libertad es solo una ilusión. Spinoza nos propone una idea más profunda. La verdadera libertad es actuar según la comprensión, no según el impulso. Y aquí entra en juego el determinismo radical que Spinoza defendía. Para él, todo ocurre según leyes necesarias. Nada escapa a la red causal del universo. Esto incluye nuestros pensamientos, decisiones y emociones. A primera vista, esto puede parecer una prisión, pero en realidad es una puerta abierta a una comprensión más honesta de nosotros mismos. Si entendemos que todo lo que hacemos tiene una causa, entonces podemos investigar esas causas y, al conocerlas, empezar a modificar los efectos.
El conocimiento, una vez más, se convierte en poder, no un poder sobre los demás, sino un poder sobre uno mismo. Piensa en alguien que repite una y otra vez los mismos errores en sus relaciones, en su trabajo, en sus decisiones. Esa persona puede creer que tiene mala suerte o que está condenada, pero desde la óptica de Spinoza, lo que ocurre es que aún no ha comprendido las causas internas que la llevan a actuar así. No se trata de culpa, se trata de claridad, y solo cuando esa claridad se alcanza, la acción puede transformarse. Por eso Spinoza decía que quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios, porque para él, Dios no era un ser antropomórfico que premia o castiga, sino la sustancia infinita de la cual todo forma parte. Comprenderte a ti mismo es comprender tu lugar en el universo. Y esa comprensión, por pequeña que sea, elimina el miedo, porque el miedo nace cuando crees que estás solo, vulnerable, separado. Y Spinoza te dice, no estás separado, eres parte de una totalidad que tiene orden, estructura y necesidad. Eres una expresión de lo eterno. Esta forma de pensar cambia todo. Cambia cómo ves la muerte, el fracaso, la pérdida. Cambia cómo te relacionas con la religión, con la autoridad, contigo mismo. Y sobre todo, cambia cómo entiendes la libertad. Libertad no es hacer lo que quieras, es entender por qué quieres lo que quieres. Es reconocer cuándo un deseo nace de tu potencia y cuándo nace de tu carencia. Es saber decir no, no por miedo, sino por claridad. Es saber decir sí, no por impulso, sino por conciencia. Es vivir sin máscaras, sin roles innecesarios, sin la constante necesidad de validación. Vivimos en un mundo saturado de imágenes de éxito, de promesas de felicidad instantánea, de modelos de vida prefabricados. Y en ese ruido es fácil perderse. Spinoza nos propone el silencio de la mente clara, el pensamiento lento, profundo, paciente, no para escapar del mundo, sino para reencontrarse con él desde otro lugar. Él mismo llevó una vida simple, vivía de pulir lentes, rechazó cátedras prestigiosas para no comprometer su independencia intelectual, escribía en soledad, y sin embargo, su pensamiento es uno de los más potentes de la historia, porque nos habla desde la experiencia de quien sufrió la exclusión, la incomprensión, la amenaza, y aún así, eligió la comprensión sobre la rabia, la razón sobre el miedo. ¿Y qué pasa cuando una sociedad entera comienza a pensar como Spinoza proponía? ¿Qué ocurre cuando las personas dejan de obedecer por costumbre y empiezan a actuar desde la comprensión? Lo que ocurre es temido por muchos poderes. Ocurre una revolución silenciosa. Una revolución que no necesita banderas ni líderes carismáticos, sino personas lúcidas, responsables y libres. Y aquí está la raíz del título de este video: la libertad que no quieren que tengas. Porque una persona libre no consume por ansiedad, no vota por miedo, no se somete por costumbre. Una persona libre no necesita pertenecer ciegamente a un grupo para sentirse valiosa. No se deja manipular por eslogans vacíos ni por amenazas emocionales. Una persona libre piensa, y eso es más peligroso que cualquier arma. Por eso Spinoza fue perseguido, porque su pensamiento no necesitaba templos ni doctrinas, ni jerarquías. Solo necesitaba mentes abiertas, y si suficientes personas despertaban, todo el orden social basado en el miedo se desmoronaba. Hoy, siglos después, su mensaje sigue vigente. Seguimos siendo educados para temer, para obedecer, para competir, pero también seguimos teniendo la posibilidad de despertar. No se trata de volvernos filósofos en el sentido académico, se trata de vivir filosóficamente, de vivir con conciencia, de vivir con claridad. Y la claridad comienza con una pregunta: ¿esto que siento, que pienso, que deseo, nace de mi comprensión o de mi miedo? Esa pregunta no es solo filosófica, es profundamente práctica, porque si lo que guía tus actos es el miedo, vivirás encerrado en ciclos repetitivos, relaciones que te hacen daño, decisiones impulsivas, una constante necesidad de aprobación, una ansiedad permanente por el futuro. Pero si tus acciones nacen de la comprensión, experimentarás algo radical: paz interior, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la claridad interna. Spinoza describía esta paz con una palabra poderosa: beatitud, no como un estado místico o inalcanzable, sino como el fruto natural del conocimiento verdadero. Cuando comprendes quién eres, cómo funciona tu mente, qué es lo que realmente te afecta y por qué, dejas de luchar contra fantasmas. La vida sigue teniendo desafíos, sí, pero ya no reaccionas como antes. No eres arrastrado por el oleaje emocional. Te vuelves como una roca firme en medio del mar. Y esto no se logra con fórmulas mágicas ni afirmaciones vacías. Se logra con lo que Spinoza llamaba el conocimiento adecuado,
es decir, un conocimiento que no se queda en la superficie, sino que penetra hasta las causas verdaderas. Por ejemplo, no basta con saber que estás triste. El conocimiento adecuado investiga qué estructuras mentales, qué hábitos, qué creencias están sosteniendo esa tristeza. Viene de una expectativa frustrada, de un apego a una imagen de ti mismo, de una idea equivocada del amor, del éxito, del valor. Spinoza insiste en que todo lo que ocurre en la mente tiene una razón, y esa razón puede conocerse. Esa es la gran diferencia con la resignación. Resignarse es decir, es lo que me tocó. Comprender es decir, ¿por qué ocurre esto y qué puedo aprender de ello? El conocimiento no elimina el dolor, pero lo transforma, lo vuelve comprensible. Y cuando comprendes algo, dejas de temerlo. Por eso vivir sin miedo, para Spinoza, no es vivir sin emociones, es vivir sin esclavitud emocional. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de observarlo con claridad, entender sus causas y actuar desde la razón. Es un equilibrio delicado pero poderoso, porque no te vuelves frío ni indiferente, sino sereno y lúcido. Y en un mundo donde todos reaccionan, tú eliges responder en lugar de reaccionar. Esa es una de las claves de la libertad interior. La reacción es automática, instintiva, muchas veces basada en heridas no sanadas. La respuesta, en cambio, es consciente, deliberada, fruto del entendimiento. ¿Cuántos conflictos personales, familiares o laborales podrían evitarse si, en vez de reaccionar por impulso, aprendiéramos a responder con comprensión? Pero para llegar a ese punto, es necesario atravesar un proceso profundo. Un proceso que Spinoza conocía bien, el de mirar de frente lo que preferimos ignorar, nuestra ignorancia, nuestras contradicciones, nuestras incoherencias, no para castigarnos, sino para liberarnos. Porque lo que no se ve nos controla, pero lo que se ve con claridad pierde su poder sobre nosotros. Aquí es donde entra en juego otra idea fundamental del pensamiento de Spinoza, la unidad entre mente y cuerpo. En su época, era común pensar que el alma y el cuerpo eran sustancias separadas. Spinoza rompe con esta visión y dice que mente y cuerpo son una misma cosa vista desde dos perspectivas. Es decir, no tienes un cuerpo, eres cuerpo. No tienes una mente, eres mente. Y cada pensamiento tiene su correlato físico, cada emoción tiene un impacto en tu organismo. Esto tiene implicaciones enormes. Significa que no puedes tratar tu cuerpo sin tener en cuenta tus emociones, ni puedes entender tu mente sin considerar tu biología. Significa que todo está interconectado, que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino armonía entre comprensión, emoción y acción. Spinoza, sin ser médico, nos ofrece una medicina filosófica, una forma de sanar desde el conocimiento profundo de lo que somos. ¿Y qué somos, según él? Somos modos finitos de una sustancia infinita. No somos centros absolutos del universo, sino expresiones temporales de una realidad eterna. Y esto, lejos de disminuirnos, nos conecta con algo mucho mayor. Nos libera del narcisismo, de la obsesión con el ego, del miedo a desaparecer. Porque lo que realmente somos no puede perderse. Formamos parte de la naturaleza, y nada en la naturaleza se pierde, solo se transforma. Esto nos lleva a otra enseñanza central de Spinoza, el amor intelectual a Dios, una expresión que puede sonar extraña en nuestros días, pero que encierra un sentido profundo. No se trata de una devoción ciega ni de una obediencia religiosa. Se trata de un amor que nace del entendimiento. Cuando comprendes cómo funciona la realidad, cuando ves su orden, su necesidad, su belleza incluso en medio del caos, sientes gratitud, sientes reverencia, sientes amor. Ese amor no es pasivo, es activo, te lleva a cuidar, a construir, a compartir, te aleja del odio, del rencor, del fanatismo, porque entiendes que todo lo que ocurre tiene una causa y que el odio nace de la ignorancia. Como escribió Spinoza, el odio puede ser vencido solo con el amor, que nace del conocimiento verdadero. Y ese conocimiento no se impone, se cultiva, no se grita, se practica. Hoy más que nunca necesitamos ese tipo de amor. Un amor que no sea posesivo, que no sea miedo disfrazado. Un amor que vea al otro como una expresión de la misma realidad que tú. Un amor que no nace de la carencia, sino de la comprensión. Porque solo desde ahí podemos construir relaciones verdaderas, sociedades justas, un mundo más humano. Y todo comienza en lo más íntimo, tu mente, tus ideas, tus emociones. Porque el mundo exterior refleja nuestras estructuras internas. Cambiar el mundo comienza por cambiar tu forma de pensar. Y cambiar tu pensamiento no es solo cuestión de leer libros o escuchar charlas. Es un compromiso contigo mismo.
es mirarte con honestidad, cuestionar tus certezas, abrirte al aprendizaje constante. Spinoza no dejó una receta cerrada, dejó un camino de autoconocimiento, de pensamiento libre, de conexión con la totalidad, un camino que puedes recorrer estés donde estés, sin importar tu pasado, tu situación, tus creencias, porque no se trata de adoptar una nueva doctrina, sino de liberarte de todas las que te impiden pensar por ti mismo. Y esa es quizás la enseñanza más poderosa de todas. Tienes dentro de ti la capacidad de entender, de transformarte, de liberarte. No necesitas permiso, no necesitas intermediarios, solo necesitas el valor de mirar, de comprender y de actuar, porque la libertad que no quieren que tengas es justamente esta. Aquel que logra entender esto, que no necesita ser salvo, sino que necesita comprenderse, se coloca en una posición radicalmente diferente ante la vida. Ya no ve el sufrimiento como castigo, ni la alegría como recompensa divina. Empieza a reconocer que todo en la naturaleza, desde una emoción hasta una catástrofe, obedece a un orden. No un orden moral, no un juicio cósmico, sino un orden de causas y efectos. Y eso transforma por completo la forma en que experimentamos el mundo. Imagina lo que significa eso para alguien que ha vivido con culpa, con vergüenza, con un profundo sentimiento de insuficiencia. Spinoza no te exige que te redimas, te invita a que entiendas. No desde la pasividad ni desde la resignación, sino desde el poder real que da la lucidez, porque la claridad interior no es frialdad, es compasión sin debilidad, es firmeza sin arrogancia, es ver el dolor y aún así elegir no odiar, es ver la ignorancia ajena y en lugar de burlarse buscar enseñar, no desde un pedestal, sino desde una comprensión compartida. Todos estamos en el proceso. Spinoza escribió su obra más importante, La Ética, como si fuera una geometría del alma. A través de definiciones, axiomas y proposiciones, construyó un mapa racional de las pasiones humanas. Pero ese lenguaje preciso y lógico no lo hacía distante. Al contrario, era un acto de amor. Amor por la verdad, por la claridad, por la posibilidad de que los seres humanos vivan sin miedo. Porque vivir sin miedo no es una utopía, es una posibilidad concreta que surge cuando dejamos de ser esclavos de nuestras pasiones. Pero ¿cómo dejar de ser esclavos de nuestras emociones si éstas parecen tan poderosas, tan impredecibles? Para Spinoza, el camino no es eliminar las pasiones, sino transformarlas. Hay pasiones tristes y pasiones alegres. Las pasiones tristes, como la ira, la envidia, el remordimiento, nos debilitan, nos fragmentan, nos desconectan de la realidad. Las pasiones alegres, como la gratitud, el entendimiento, el amor, nos fortalecen, nos unifican, nos elevan. El objetivo no es suprimir lo que sentimos, sino aumentar aquellas emociones que nos acercan a nuestra verdadera potencia. Porque en el fondo, toda la filosofía de Spinoza gira en torno a una idea: potencia de existir. No poder en el sentido de dominio sobre otros, sino poder en el sentido de ser uno mismo plenamente. Ser capaz de pensar con claridad, de actuar con libertad, de vivir con coherencia. Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que se quiere, sino querer lo que se hace desde un conocimiento profundo de uno mismo. Spinoza entendía la libertad no como la ausencia de causas, sino como el conocimiento de las causas que nos determinan. Esa distinción los separa de muchos filósofos anteriores. Para él, somos libres cuando entendemos por qué sentimos lo que sentimos, por qué hacemos lo que hacemos, y podemos entonces actuar de acuerdo a esa comprensión. La ignorancia nos hace esclavos de impulsos que no entendemos. El conocimiento nos permite elegir mejor, y esta elección no es abstracta, se manifiesta en lo cotidiano, en cómo reaccionas ante un conflicto, en cómo decides cuidar de tu cuerpo, en cómo construyes tus vínculos, en cómo te relacionas con la incertidumbre, con la muerte, con el dolor. Spinoza no promete que el dolor desaparezca, pero sí que perderá su capacidad de destruirte, porque el dolor comprendido se vuelve sabiduría. Por eso, cada vez que sientas una emoción intensa, en lugar de juzgarla, obsérvala, pregúntate de dónde viene, qué necesidad está revelando, qué pensamiento la sostiene. Spinoza diría que cada emoción es una oportunidad de conocerte mejor y que en ese conocimiento poco a poco algo se ordena, algo se aclara y en esa claridad hay poder. Uno de los aspectos más revolucionarios del pensamiento de Spinoza es que no pone a la libertad en el futuro ni en el más allá. La pone aquí, ahora, en el presente. No es un premio, es un trabajo interno, constante pero profundamente transformador.
No necesitas esperar a cambiar el mundo para comenzar. Puedes empezar contigo mismo, con tu pensamiento, con tus emociones. Y a medida que lo haces, descubres algo inesperado, que cuanto más entiendes, menos miedo tienes. Porque el miedo nace de la confusión, y la claridad, aunque a veces duela, libera. Es como abrir los ojos en una habitación oscura. Al principio molesta, pero luego ves con nitidez. Ves lo que antes no podías ver. Y al ver, eliges mejor, actúas mejor, sufres menos, amas más. Este amor que nace del conocimiento es, para Spinoza, el mayor bien que un ser humano puede alcanzar, porque no depende de que las cosas salgan como tú quieres, sino de que tú comprendas por qué las cosas son como son. No te vuelve indiferente, sino resiliente. No te aleja del mundo, te compromete con él, pero desde otro lugar, desde un lugar de libertad interior, de firmeza tranquila, de compasión lúcida. Y ese estado, que él llama beatitud, no es una fantasía, es una forma de estar en el mundo que puedes cultivar con paciencia, con estudio, con práctica. No requiere ritos, ni gurús, ni fórmulas mágicas. Requiere honestidad, valentía, el deseo sincero de conocerte a ti mismo sin máscaras, porque solo cuando conoces lo que te determina, puedes comenzar a liberarte de ello. Spinoza no fue un santo, fue un hombre que pensó con profundidad, que vivió con coherencia, que eligió la claridad por encima del reconocimiento. Fue excomulgado, rechazado, incomprendido, pero no por eso renunció a su camino, porque entendía que la verdad no depende de la aprobación y que la libertad verdadera no puede ser otorgada por otros. Nace de dentro. Quizás por eso sus ideas han sobrevivido siglos, porque resuenan con lo más profundo del alma humana, con ese anhelo de sentido, de serenidad, de autenticidad, con ese deseo de vivir sin miedo, no porque todo esté bajo control, sino porque entendemos que el control nunca fue la clave. La clave siempre ha sido la comprensión, y comprender es algo que cualquiera puede empezar a hacer. No importa tu edad, tu historia, tu cultura, solo necesitas detenerte, mirar hacia adentro y hacerte la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué me está moviendo? ¿Qué deseo me impulsa? ¿Desde dónde estoy actuando? Porque ahí empieza la verdadera libertad. Y si esa pregunta se vuelve un hábito, entonces estás en camino. No hacia una meta fija, sino hacia un modo de vivir donde cada día se convierte en una oportunidad de aumentar tu claridad. No se trata de nunca más caer, sino de saber cómo levantarte con más sabiduría. Porque el conocimiento de uno mismo no elimina las dificultades, pero las convierte en maestros. Cada emoción, cada pensamiento, cada reacción se vuelve un espejo que revela algo esencial. Spinoza insistía en que el conocimiento verdadero es amor intelectual de Dios. Pero este Dios del que él habla no es un ser externo que premia o castiga. Es la totalidad de la realidad, la naturaleza misma, infinita, ordenada, perfecta. Conocer a Dios entonces es comprender las leyes profundas que rigen todo lo que existe. Y al hacerlo, amamos esa totalidad no por obligación, sino porque reconocemos que formamos parte de ella. Este amor intelectual no es emocional en el sentido común de la palabra. No es un sentimiento pasajero, sino un estado permanente de comprensión. Es la conciencia lúcida de que todo lo que ocurre, incluso aquello que nos hiere, tiene su razón de ser, no como consuelo superficial, sino como verdad profunda. Esa aceptación inteligente es lo que transforma nuestra relación con el miedo, con la muerte, con la pérdida, porque lo que más nos asusta no es lo que ocurre, sino no entender por qué ocurre. El miedo nace en la oscuridad, y la luz de la razón lo disuelve. Spinoza sabía esto, y por eso dedicó su vida a iluminar las causas de nuestras pasiones, no para controlarlas por la fuerza, sino para transformarlas desde dentro, para que la tristeza no se apodere de nosotros, sino que se convierta en comprensión, para que la alegría no sea euforia vacía, sino gratitud consciente. Imagínalo por un momento, vivir sin depender del juicio de los demás, sin ansiedad por el futuro, sin resentimiento por el pasado, no porque seas indiferente, sino porque has entendido el movimiento de tu alma. Esa es la verdadera paz, no la ausencia de conflicto, sino la claridad que te permite atravesarlo sin romperte. Esa paz es el fruto de una vida vivida desde la razón y el amor. Y esto no es algo reservado para los filósofos. No necesitas ser académico para empezar a pensar así. Solo necesitas tiempo, silencio y honestidad. Spinoza no escribió para las élites, escribió para los que buscan libertad, para los que no se conforman con la superficie, para los que presienten que hay algo más allá del ruido del mundo. Su filosofía es una invitación abierta. Entra quien quiera ver,
Pero esta forma de ver no es cómoda, porque implica renunciar a muchas ilusiones. La ilusión del libre albedrío absoluto, la ilusión del yo como algo separado, la ilusión de que las cosas deben ser como yo quiero. Requiere humildad, requiere aceptar que somos parte de un todo mayor y que nuestra libertad solo se realiza cuando comprendemos nuestra conexión con ese todo. Es aquí donde Spinoza se vuelve profundamente espiritual sin dejar de ser racional, porque en su filosofía no hay contradicción entre razón y trascendencia. Al contrario, la razón es el camino a lo trascendente, no una trascendencia mística y nebulosa, sino una trascendencia real, la de elevarte por encima de tus pasiones ciegas, de tus impulsos destructivos, de tus automatismos mentales. Esa es la verdadera elevación. Spinoza no te promete que desaparecerá el sufrimiento, pero sí que aprenderás a no ser dominado por él, que lo observarás, lo estudiarás, lo entenderás. Y al hacerlo te volverás más fuerte, más sabio, más libre, no porque controles todo, sino porque sabes qué depende de ti y qué no, porque has aprendido a distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que solo puedes aceptar, y esa distinción lo cambia todo, te da serenidad, te da foco, te permite actuar con eficacia en lugar de reaccionar desde el miedo, porque el miedo es reacción. La sabiduría, en cambio, es acción lúcida, y toda la ética de Spinoza apunta a eso, a una vida de acción lúcida, a una existencia guiada por el entendimiento y el amor, no por el miedo y la superstición. No es casual que sus ideas fueran vistas como peligrosas, porque alguien que no teme es alguien que no puede ser manipulado. Alguien que se conoce es alguien que no se deja gobernar por el caos emocional del colectivo. Esa es la libertad que no quieren que tengas. No porque haya una conspiración, sino porque un ser humano libre asusta al sistema, porque es impredecible, porque piensa, porque no se conforma. Y pensar en el sentido de Spinoza es el acto más radical que puedes hacer. No se trata solo de tener ideas, se trata de poner esas ideas al servicio de tu vida, de hacerte preguntas incómodas, de observar tus automatismos, de detenerte antes de reaccionar, de buscar entender antes de juzgar, de no contentarte con explicaciones fáciles, de querer ver. Este deseo de ver, de entender, de crecer, es lo que nos distingue como seres racionales. No como máquinas frías, sino como almas capaces de amor profundo, de compasión lúcida, de alegría real. Spinoza creía en esa posibilidad. Creía que el ser humano podía alcanzar la beatitud, no como un estado mágico, sino como fruto de una vida vivida con conciencia. Y si eso es posible, ¿qué nos detiene? ¿Qué hace que sigamos viviendo desde el miedo, desde el resentimiento, desde la ignorancia? Muchas veces, la costumbre, la inercia, la comodidad de no pensar. Pero tú ya estás aquí, ya estás escuchando esto, ya estás empezando a cuestionar. Y eso, por sí solo, es un acto de libertad. Porque cada vez que eliges mirar hacia adentro en lugar de culpar afuera, das un paso. Cada vez que eliges comprender en lugar de reaccionar, das otro. Cada vez que eliges actuar desde tu esencia en lugar de repetir patrones inconscientes, estás construyendo una vida más libre. Y esa vida no depende del azar, ni de la suerte, ni de la voluntad de otros. Depende de ti. La libertad entendida a la manera de Spinoza no es un lujo, es una necesidad. Es el suelo firme sobre el que se construye todo lo demás. Y es una libertad que no exige revoluciones externas, sino una revolución interna, silenciosa, profunda, constante. Una revolución que nadie puede hacer por ti, pero que una vez iniciada, transforma todo. Cuando Spinoza habla de la libertad como entendimiento de la necesidad, no está reduciendo al ser humano a una marioneta. Al contrario, está mostrándole dónde reside su verdadera fuerza, porque solo cuando comprendes lo que te mueve, puedes elegir cómo moverte. Y esa elección nace de la claridad, no del azar, ni del capricho, ni de un supuesto libre albedrío absoluto. Spinoza desmonta la ilusión de una voluntad libre desconectada de causas, no para limitarte, sino para darte poder real, el poder de conocerte, el poder de comprender por qué sientes lo que sientes, por qué haces lo que haces. Y ese conocimiento es liberador, porque te permite dejar de vivir en modo reactivo y comenzar a vivir en modo consciente. Observa por un momento tu día a día. ¿Cuántas veces actúas por impulso, por miedo, por costumbre? ¿Cuántas veces tus decisiones están realmente fundamentadas en un entendimiento profundo? En la mayoría de los casos, vivimos como hojas al viento, reaccionando, sobreviviendo, intentando controlar lo incontrolable, y ahí nace el sufrimiento. Spinoza propone un camino diferente, aceptar el orden necesario de las cosas,
no con resignación, sino con sabiduría. Comprender que cada situación tiene causas, que cada emoción tiene una raíz, que cada reacción puede ser observada, y en esa observación aparece la posibilidad de transformación. Ya no eres esclavo de tus pasiones, te vuelves su estudioso. Ya no huyes de tus miedos, los examinas. Ya no peleas con la realidad, la comprendes. Y al comprender, surge algo inesperado, paz. No porque todo esté perfecto, sino porque tu relación con lo imperfecto ha cambiado. Ya no necesitas que el mundo se adapte a tus deseos para sentirte bien. Has encontrado un centro interno que no depende de las circunstancias. Esa estabilidad es la libertad que Spinoza describe, la serenidad que nace del conocimiento. Pero este conocimiento no es teórico. No basta con leer o escuchar. Hay que vivirlo, hay que practicarlo, porque solo en la experiencia directa puedes verificar la verdad de estas ideas. Solo enfrentando tus emociones, tus pensamientos, tus hábitos, puedes ver qué tan condicionadas están tus acciones. Y solo ahí puedes empezar a liberarte de esas cadenas invisibles. Esto requiere coraje, porque mirar hacia adentro no siempre es cómodo. Puedes descubrir partes de ti que habías ocultado, deseos contradictorios, apegos insanos, temores que has negado. Pero cada descubrimiento es una llave, una puerta que se abre, un paso hacia una vida más auténtica, porque lo que se conoce se puede transformar, lo que se ignora te domina. Y esta es una de las lecciones más poderosas de Spinoza. La verdadera esclavitud no es política, ni económica, ni externa. Es interna, es la ignorancia, es la incapacidad de entenderse a uno mismo. Es vivir a merced de emociones que no comprendemos. Es actuar sin saber por qué. Es repetir patrones sin conciencia. Esa es la cárcel más sutil y más común. Por eso, la educación que Spinoza propone no es memorizar datos ni obedecer normas. Es aprender a pensar, a razonar, a observar con claridad, a construir una mente fuerte, libre, estable, una mente que no se quiebra ante el conflicto, que no se deja arrastrar por el ruido, que no cae en el fanatismo, porque donde hay razón, hay libertad, y esa libertad se expresa en cada elección diaria, en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo reaccionas, en cómo te tratas a ti mismo y a los demás. Porque al final, vivir sin miedo no significa vivir sin dolor, significa no ser dominado por él, significa tener los recursos internos para transitar la vida con dignidad, con presencia, con profundidad. Esta visión desafía la idea común de felicidad. No se trata de estar siempre bien, no se trata de evitar lo difícil, se trata de cultivar una fortaleza interior que te permita atravesar cualquier situación sin perder tu centro. Esa fortaleza nace del entendimiento, y el entendimiento nace del deseo de conocer, de ver más allá de las apariencias, de llegar a la raíz de las cosas. Spinoza no escribió su filosofía desde un pedestal, la escribió desde el exilio, desde la marginación, desde la soledad. Fue rechazado por su comunidad, censurado por los religiosos, ignorado por los poderosos, y aún así no cultivó odio, no buscó venganza, no se quebró, porque había encontrado en sí mismo una libertad que nadie podía arrebatarle, la libertad del pensamiento claro. Esa libertad es tuya también, si decides buscarla. No hay barreras externas que puedan detener una mente decidida a conocerse. No hay circunstancia que pueda apagar una voluntad orientada al entendimiento. Todo comienza con una pregunta honesta, con una mirada sincera, con el coraje de ver lo que es, sin máscaras, sin excusas, y poco a poco, ese camino se convierte en tu vida. Ya no necesitas validación externa, ya no te esclaviza el juicio ajeno, ya no te paraliza el miedo al futuro, porque has comprendido que eres parte de un orden mayor, que no estás solo, que todo lo que existe está interconectado, y esa comprensión no te separa del mundo, te reconcilia con él. La filosofía de Spinoza no es fría ni abstracta, es intensamente humana, porque entiende que todos sufrimos, que todos buscamos, que todos tenemos miedo, pero también entiende que todos podemos transformar ese miedo en sabiduría, ese dolor en comprensión, esa búsqueda en hallazgo, no a través de dogmas, sino a través de la razón lúcida y del amor por la verdad. Y ese amor no es solo una emoción, es una fuerza que te empuja a crecer, a ver más claro, a vivir más pleno. Es la energía que transforma la mente confusa en una mente luminosa. Es el impulso que te lleva a conocerte sin juicio, a aceptar sin resignación, a actuar sin odio. Porque donde hay entendimiento, el miedo no tiene espacio para enraizarse. Imagina por un momento lo que sería una vida guiada no por el miedo,
sino por el entendimiento. Una vida donde tus acciones no son dictadas por impulsos ciegos, sino por una conciencia clara. Una vida en la que, en lugar de luchar contra la realidad, aprendes a fluir con ella, como un río que no se quiebra ante las rocas, sino que las rodea con sabiduría. Esa vida no es una utopía, no es un ideal inalcanzable reservado para unos pocos. Es una posibilidad real, pero requiere un cambio profundo, dejar de buscar el control absoluto y empezar a buscar comprensión, abandonar la ilusión del dominio total y abrazar la humildad de conocer las causas, cambiar la lucha por claridad, la reactividad por reflexión, el juicio por observación. Spinoza nos invita a transformar la forma en que miramos el mundo, a dejar de dividir la realidad en bueno o malo según nuestros intereses personales, a dejar de vernos como víctimas del destino o como héroes de una novela narcisista. Nos invita a entender que todo lo que ocurre es expresión de una misma naturaleza, la naturaleza infinita, la sustancia, Dios. Y no se trata de una deidad externa que premia o castiga. Spinoza redefine a Dios como la totalidad del ser, como el orden infinito que se manifiesta en todo lo que existe, en ti, en los otros, en el universo. Esa perspectiva cambia radicalmente nuestra relación con la vida. Ya no hay separación, ya no hay lucha, hay unidad. Desde esta unidad, el conocimiento deja de ser acumulación de información y se vuelve transformación interior. Porque al conocer las leyes que rigen tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo, te armonizas con la totalidad. Ya no reaccionas desde el ego herido, actúas desde la comprensión del todo. Y esa acción es libre, porque nace del entendimiento de la necesidad. Esta es la paradoja sublime de Spinoza. Cuanto más entiendes lo que te determina, más libre eres, porque la libertad no está en escapar de las causas, sino en conocerlas tan profundamente que dejas de ser su esclavo. La libertad no es ausencia de determinación, es claridad sobre lo que te determina, y esa claridad te devuelve el poder. Por eso vivir sin miedo no significa eliminar todos los riesgos, todos los dolores o todas las incertidumbres. Significa cultivar un modo de estar en el mundo donde el miedo no gobierna tus decisiones. Significa entender que todo lo que ocurre tiene una razón de ser, incluso si no puedes verla de inmediato. Significa confiar no en una fantasía, sino en el orden racional de la existencia. Esta confianza es el fruto más maduro del pensamiento de Spinoza. Una confianza activa, no pasiva. Una aceptación lúcida, no resignada. Una serenidad que no nace de cerrar los ojos, sino de abrirlos completamente y ver más allá del caos aparente, ver el flujo de causas que nos forman, ver que tú, con tus pensamientos, emociones y actos, eres parte integral de ese todo. Spinoza no escribió para impresionar, ni para complacer, escribió para liberar. Su obra es una guía para transformar la confusión en entendimiento, el miedo en sabiduría, el dolor en paz. No hay religión impuesta, no hay normas morales rígidas, solo hay una invitación: conoce, comprende, ilumina tu mente. Y al hacerlo, te das cuenta de que la libertad no está en tener 1000 opciones superficiales, sino en poder elegir con lucidez lo que está alineado con la realidad. Que la verdadera alegría no está en placeres pasajeros, sino en el gozo profundo de una mente en armonía. Que el sentido de la vida no está dado por fuera, sino construido por dentro. Cuando comprendes tu lugar en el todo, muchos no quieren que descubras esto, porque una mente libre no se deja manipular, no compra lo que no necesita, no teme lo que no comprende, no odia lo que no conoce. Una mente libre no es rentable para un sistema que se alimenta de tu ansiedad, tu dependencia y tu ignorancia. Por eso Spinoza fue silenciado. Por eso sus ideas siguen siendo radicales siglos después. Pero tú puedes romper ese silencio. Puedes tomar estas ideas y llevarlas a tu vida. No como dogmas, sino como herramientas. Puedes observar tus emociones con curiosidad en lugar de miedo. Puedes analizar tus pensamientos con razón en lugar de culpa. Puedes actuar desde la comprensión en lugar del hábito. Y ese proceso no termina nunca. Es una práctica diaria, una gimnasia del alma. Porque la libertad que Spinoza describe no es un estado permanente, es una dirección, un camino, una disposición. Cada día puedes ser más libre, no porque controles más, sino porque comprendes mejor. Cada día puedes vivir con menos miedo, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque has cultivado la claridad interior para enfrentarlos. Este es el verdadero empoderamiento, no el de las frases motivacionales vacías, sino el del conocimiento profundo, el que no se agita con las modas, el que no se derrumba con las crisis, el que no necesita ser exhibido. Una libertad silenciosa, firme,
serena. La libertad de ser tú mismo en un mundo que constantemente te dice que seas otra cosa. Hoy, quizás por primera vez, puedes comenzar a mirar tu vida desde esta perspectiva. Preguntarte, ¿qué me mueve realmente? ¿Qué me impide ser libre? ¿Qué pasiones me gobiernan? ¿Qué comprendo y qué ignoro de mí mismo? Y no como crítica, sino como inicio de un viaje hacia adentro, un viaje hacia el entendimiento. Y si decides emprenderlo, no estarás solo. Spinoza camina contigo, no con respuestas cerradas, sino con preguntas luminosas, no con mandatos, sino con razonamientos, no con miedo, sino con amor por la verdad, porque al final, vivir sin miedo es vivir en verdad, y la verdad no es algo que se impone, es algo que se descubre en el silencio, en la observación, en la claridad. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti anhela esa libertad, no la de los eslogans, sino la real, la que se siente cuando entiendes, cuando dejas de correr, cuando puedes simplemente ser. Y eso es lo que no quieren que descubras, porque cuando una persona entiende quién es, ya no puede ser esclavizada, y cuando muchas personas despiertan, el mundo cambia. Así que hazte un favor, no dejes que este mensaje quede solo en este video, llévalo a tu vida, llévalo a tu forma de pensar, de hablar, de sentir, llévalo como una semilla. Riega esa semilla con preguntas honestas, con lecturas profundas, con momentos de silencio. Y verás que con el tiempo florece una libertad que no se compra ni se impone, una libertad que se vive y que transforma desde su propio nivel de ignorancia o dolor. Cuando algo no sale como esperábamos, dejamos de pensar que el universo conspira contra nosotros y empezamos a buscar las causas reales. Y lo más importante, dejamos de buscar culpables y empezamos a buscar comprensión. No se trata de justificar todo, ni de aceptar pasivamente el sufrimiento. Al contrario, Spinoza fue claro en afirmar que la sabiduría implica actuar, mejorar, fortalecerse, pero desde una base diferente, una base sin miedo, sin superstición, sin autocompasión. Y esto tiene un impacto directo en nuestras relaciones humanas. ¿Cuántas veces actuamos por miedo a perder al otro? ¿Cuántas veces nos callamos por miedo al conflicto? ¿Nos traicionamos por miedo al rechazo? ¿O fingimos ser quienes no somos por miedo a no ser amados? Spinoza nos invita a replantear todo eso, porque el amor verdadero, decía, no nace de la necesidad ni del vacío, sino de la plenitud. Solo quien se conoce puede amar sin miedo. Solo quien se comprende puede compartir sin perderse. Ahora, imagina por un momento vivir así, despertar cada día sin la carga del deber ciego, sin el peso de la culpa inútil, sin la ansiedad de complacer a todos. Imagínate actuar, decidir, incluso equivocarte, sin que eso te quite tu valor ni tu claridad interior. No se trata de volverse perfecto, se trata de volverse consciente. Spinoza no quería fundar una nueva religión ni imponer un sistema moral. Quería ofrecer un camino hacia la alegría duradera. Y para él, la alegría más elevada es la que surge cuando el alma comprende su unidad con la totalidad del universo. No eres un individuo aislado luchando contra fuerzas caóticas. Eres una expresión única de la misma sustancia infinita que da vida a todo. Y si logras ver eso, no desde la fe ciega, sino desde la comprensión, entonces el miedo ya no tiene dominio sobre ti. Y aquí hay un detalle crucial. Esta comprensión no puede ser transmitida como una receta. Debe ser vivida, buscada, descubierta por cada uno. Spinoza decía que todo lo excelente es tan difícil como raro. No es fácil pensar por uno mismo. No es fácil liberarse de emociones arraigadas durante años. No es fácil dejar de temer, pero es posible. Y en esa posibilidad se encuentra el mensaje más poderoso de su filosofía. Muchos hoy buscan recetas rápidas para la felicidad, técnicas express para eliminar el miedo, frases motivacionales que prometen cambiar la vida en 10 minutos. Spinoza nos ofrece algo más profundo y más honesto, una estructura de pensamiento que, si se comprende y aplica, puede transformar para siempre la relación que tienes contigo mismo y con el mundo. Y esa transformación no depende de dogmas, ni de rituales, ni de creencias. Depende solo de una cosa, de tu decisión de comprender. Ahora bien, si el conocimiento nos libera y si el miedo nace de la ignorancia, ¿por qué vivimos en una cultura que constantemente nos distrae, nos desinforma, nos fragmenta? ¿Qué intereses se benefician de mantenernos asustados, divididos, confundidos? La respuesta a esa pregunta, aunque incómoda, es necesaria. Una mente que no piensa es más fácil de controlar. En lugar de educarnos para pensar críticamente, muchos sistemas actuales nos entrenan para obedecer, repetir, competir y temer. La educación tradicional, en su forma más mecánica,
Nos enseña a memorizar datos sin cuestionar sus orígenes, a pasar exámenes en lugar de buscar verdades, a adaptarnos al mundo tal como es en lugar de imaginar cómo podría ser. Spinoza, en el siglo XVII, ya denunciaba esto de manera sutil pero firme. Él entendía que la ignorancia no es una ausencia inocente de conocimiento, sino un terreno fértil para el dogma, el prejuicio y la manipulación. Y por eso su propuesta era radicalmente transformadora: liberar al ser humano de la superstición a través del conocimiento, enseñar no lo que se debe creer, sino cómo pensar, no qué temer, sino cómo comprender. En su tiempo, esto le costó ser expulsado de su comunidad, vivir en el aislamiento, ser censurado y temido. Pero su legado ha sobrevivido porque toca una fibra profunda, el deseo universal de ser libre, no solo externamente, sino desde dentro. Una libertad que no depende de permisos, de gobiernos ni de credenciales. Una libertad que comienza cuando te haces responsable de tu propia mente. Y eso es lo más revolucionario de su pensamiento. No hay libertad sin responsabilidad personal. No puedes esperar que el mundo cambie si tú no cambias. No puedes exigir claridad si tú sigues alimentando la confusión. No puedes buscar paz si no enfrentas las causas internas de tu ansiedad. Spinoza no prometía caminos fáciles, prometía caminos reales. Caminos que comienzan por cuestionar todo lo que das por hecho. Una de las creencias más difundidas y peligrosas de nuestra cultura es que somos libres simplemente por poder elegir entre opciones. Puedes elegir qué comprar, qué serie ver, qué redes sociales consumir. Pero si esas elecciones están determinadas por tus miedos, tus impulsos, tus traumas o por lo que otros te han hecho creer, entonces esa libertad es solo una ilusión. Spinoza nos propone una idea más profunda. La verdadera libertad es actuar según la comprensión, no según el impulso. Y aquí entra en juego el determinismo radical que Spinoza defendía. Para él, todo ocurre según leyes necesarias. Nada escapa a la red causal del universo. Esto incluye nuestros pensamientos, decisiones y emociones. A primera vista, esto puede parecer una prisión, pero en realidad es una puerta abierta a una comprensión más honesta de nosotros mismos. Si entendemos que todo lo que hacemos tiene una causa, entonces podemos investigar esas causas y, al conocerlas, empezar a modificar los efectos. El conocimiento, una vez más, se convierte en poder, no un poder sobre los demás, sino un poder sobre uno mismo. Piensa en alguien que repite una y otra vez los mismos errores en sus relaciones, en su trabajo, en sus decisiones. Esa persona puede creer que tiene mala suerte o que está condenada, pero desde la óptica de Spinoza, lo que ocurre es que aún no ha comprendido las causas internas que la llevan a actuar así. No se trata de culpa, se trata de claridad, y solo cuando esa claridad se alcanza, la acción puede transformarse. Por eso Spinoza decía que quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios, porque para él, Dios no era un ser antropomórfico que premia o castiga, sino la sustancia infinita de la cual todo forma parte. Comprenderte a ti mismo es comprender tu lugar en el universo. Y esa comprensión, por pequeña que sea, elimina el miedo, porque el miedo nace cuando crees que estás solo, vulnerable, separado. Y Spinoza te dice, no estás separado, eres parte de una totalidad que tiene orden, estructura y necesidad. Eres una expresión de lo eterno. Esta forma de pensar cambia todo. Cambia cómo ves la muerte, el fracaso, la pérdida. Cambia cómo te relacionas con la religión, con la autoridad, contigo mismo. Y sobre todo, cambia cómo entiendes la libertad. Libertad no es hacer lo que quieras, es entender por qué quieres lo que quieres. Es reconocer cuándo un deseo nace de tu potencia y cuándo nace de tu carencia. Es saber decir no, no por miedo, sino por claridad. Es saber decir sí, no por impulso, sino por conciencia. Es vivir sin máscaras, sin roles innecesarios, sin la constante necesidad de validación. Vivimos en un mundo saturado de imágenes de éxito, de promesas de felicidad instantánea, de modelos de vida prefabricados. Y en ese ruido es fácil perderse. Spinoza nos propone el silencio de la mente clara, el pensamiento lento, profundo, paciente, no para escapar del mundo, sino para reencontrarse con él desde otro lugar. Él mismo llevó una vida simple, vivía de pulir lentes, rechazó cátedras prestigiosas para no comprometer su independencia intelectual, escribía en soledad, y sin embargo, su pensamiento es uno de los más potentes de la historia, porque nos habla desde la experiencia de quien sufrió la exclusión, la incomprensión, la amenaza, y aún así, eligió la comprensión sobre la rabia, la razón sobre el miedo,
¿Y qué pasa cuando una sociedad entera comienza a pensar como Spinoza proponía? ¿Qué ocurre cuando las personas dejan de obedecer por costumbre y empiezan a actuar desde la comprensión? Lo que ocurre es temido por muchos poderes. Ocurre una revolución silenciosa. Una revolución que no necesita banderas ni líderes carismáticos, sino personas lúcidas, responsables y libres. Y aquí está la raíz del título de este video: la libertad que no quieren que tengas. Porque una persona libre no consume por ansiedad, no vota por miedo, no se somete por costumbre. Una persona libre no necesita pertenecer ciegamente a un grupo para sentirse valiosa. No se deja manipular por eslogans vacíos